Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Estamos en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Continuamos conversando con don Carlos Wong, gerente general de Zona Franca Coyol. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Gerardo. Un placer compartir con vos este programa y lo que podamos compartir con ustedes. Hemos estado aprendiendo sobre los orígenes del régimen de producción en Zona Franca, sus beneficios, los resultados y demás. Y me gustaría ahora, Carlos, un poco desarrollar la experiencia específica de ustedes, porque aparte de tener el marco jurídico, la ley específica, los incentivos, bueno, alguien tiene que tomar el riesgo y hacer la inversión inicial, la logística. O sea, contanos un poco la experiencia de la Zona Franca Coyol. Muchas gracias. Creo que para nosotros, en primer lugar, es un placer compartir que estamos celebrando nuestro 10º aniversario. Nosotros empezamos este proyecto hace poquito más de 10 años realmente como una respuesta al crecimiento que se estaba dando en ese momento en el sistema de Zona Franca. En mi caso particular veníamos de una experiencia de hacer otros desarrollos y se empezó a plantear la necesidad de hacer algo diferente. Nosotros planteamos que se requería para este país dar un paso más allá de las zonas francas particulares que se venían haciendo, que eran relativamente pequeñas en escala. Entonces decidimos empezar a buscar una propiedad importante, una propiedad más grande que lo que se venía haciendo en el promedio de Costa Rica, con el objetivo de poder albergar empresas con una dinámica de más largo plazo, que tuviesen la capacidad de arraigarse en el país y crecer no en 5 o en 3 años, sino hacer proyectos de 15 o 20 años. Entonces empezamos y se encontró en la familia, una familia muy conocida en la zona, básicamente una propiedad en la zona de Coyol, donde don Álvaro Carballo, como empresario y líder de su familia, aportaron su finca. En aquel momento era una operación básicamente de producción de caña, porque era caña de azúcar, estaba sembrada de caña, y se toma un primer paso muy importante y es pasar de zonas francas de un promedio de 40 hectáreas a dar un paso y hacer 107 hectáreas. Entonces pasamos a dar un paso donde del promedio de una zona franca normal que andaba alrededor de los 100,000 metros cuadrados en el país, pasamos a ser los pioneros en brincar a tener una zona franca de 425,000 metros cuadrados de capacidad. En aquel momento se estaba visualizando precisamente a una Costa Rica que estaba entrando a atraer industria diferente de Intel, una industria médica en su momento, que era hacia lo que nosotros empezamos a dirigirnos, así como otros elementos del segmento de alta tecnología. Ciencias de la vida la llaman. Lo que llamamos ciencias de la vida, que básicamente busca y requiere espacios de producción de muy alta calidad. Y entonces teníamos varios retos. Primero era que era una zona franca más grande de lo que anteriormente se había hecho. Y lo segundo era que estamos tratando de dirigirnos a un segmento también muy exigente. Entonces empezamos a plantear una infraestructura también de otro nivel. Creamos una parte eléctrica redundante y ahí tuvimos un enorme apoyo del ICE y hay que reconocer ese acercamiento que el ICE hizo, tanto así que acaba recientemente, hace 1 año y medio, abrimos una nueva subestación solamente para brindar servicio a la zona industrial del Coyol y del cual nosotros como Zona Franca Coyol nos beneficiamos en forma importante. Por otro lado, fuimos los primeros en montar sistemas redundantes de fibra óptica. En aquel momento no se pensaba en todos los temas que hoy en día tenemos de múltiples proveedores de fibra óptica. Y nosotros fuimos los primeros en que tuvimos una fibra para el ICE y tenemos 4 proveedores adicionales de servicios de fibra óptica que compiten. Entonces tenemos 5 proveedores en el parque que andan compitiendo en eso. Y empezamos también con redundancia en el tema de agua potable, que era otro tema importante.
Entonces, la zona franca se empezó a caracterizar por crear una infraestructura de clase mundial para poder atraer empresas en el sector de ciencias de la vida. Y siendo equipo médico tan delicado, me imagino que requieren las instalaciones ser certificadas por las autoridades donde los productos se van a utilizar. Sí, empezamos también a trabajar en cómo crear soluciones de edificios a las empresas y empezamos a convertirnos también en un proveedor de soluciones llave en mano para la industria de ciencias de la vida, lo cual lleva a su vez a certificar empresas con aseguradoras de escala mundial como FM Global, a obtener certificaciones LEED y empezamos entonces también no solo a desarrollar una infraestructura de calles y una infraestructura de edificios de estándar mundial. Eso nos ha permitido a través de los años que Coyol hoy en día represente el 50% de las exportaciones de implementos médicos de este país. Eso en términos relativos quiere decir que el 25% de las exportaciones de este país está saliendo de nuestro parque industrial. ¿Qué tipo de productos? Actualmente estamos exportando 1.233 millones de dólares de productos que van desde, por ejemplo, un lente de contacto. Por día hay una planta con nosotros que produce más de 2 millones de lentes de contacto por día. Es la tercera a nivel mundial en producción de lentes de contacto. Por otro lado, de nosotros salen cantidad importante de catéteres. Prácticamente el 80% de muchos de los catéteres que se importan en los Estados Unidos provienen de Costa Rica. Se producen stents para problemas cardíacos, hay también para tratamiento de aneurismas, es decir, no solo se trabaja las áreas cardiovasculares, sino endovasculares, es decir, todo lo que viene y neurovasculares. Hay también tratamientos para procesos de producción para válvulas de corazón, por ejemplo. O sea, todo equipo de alta precisión. Todo de muy alta precisión, por ejemplo, implantes mamarios. Hay una empresa costarricense muy interesante que empezó básicamente en un garaje y que hoy en día exporta desde Costa Rica a todo el mundo, prácticamente solamente está haciendo sus últimas aprobaciones para entrar al mercado de Estados Unidos. ¿Cuántas empresas tiene hoy la Zona Franca? Zona Franca tiene 24 compañías hoy en día. ¿Cuánto empleo? Empleamos 10.500 personas. 10.500 personas. Y tenemos 8 de las 30 empresas más grandes del mundo en implementos médicos operan desde Coyol plantas. Y entonces exportan productos, lo cual es muy importante, es una de las concentraciones quizá más importantes a nivel latinoamericano y a nivel mundial de empresas de implementos médicos. Y algo que ha sido interesante es que no solamente hemos buscado atraer empresas grandes, tenemos nombres muy reconocidos como Abbott, nombres muy reconocidos como Smith & Nephew, CooperVision, sino también ir creando un concepto de clúster. Es decir, hemos buscado crear una sinergia en la cual las empresas OEM como un Abbott puedan tener a su alrededor una cantidad de suplidores que le permitan servicios de esterilización, componentes, partes y otros servicios que hacen que el producto exportado desde Costa Rica tenga un mayor valor agregado. Por eso Zona Franca Coyol hoy en día está aportando aproximadamente el 0.78% del PIB nacional. Estamos generando poco más de 460 millones de dólares de valor agregado a esta economía desde lo que hace 10 años fue una finca de caña. Y eso es uno de los puntos que tal vez más orgullo nos da a nosotros y es poder ver una transformación de esa economía agrícola de Costa Rica a ser hoy en día una economía dinámica y poder decir sí se puede hacer. Muy bien, muy interesante todo este proceso de transformación de una finca de caña de azúcar a una operación intensiva, digamos, en todo lo que es industria de precisión médica a nivel global, generando 10.500 empleos con niveles salariales más competitivos que el promedio del país. Gracias por estar con nosotros aquí en Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.
es presentado por